Hermanos, los invito entonces a pasar a la lectura de esta mañana. Vamos a ir al Salmo 73. Como ustedes saben, la predicación del último domingo del mes es un poco distinta a la que con regularidad estoy siguiendo, que estamos compartiendo cuál es el Evangelio de Lucas. Pero el último domingo del mes hacemos algo particular, un espacio de oración. Y es un espacio de oración, quiero que ustedes lo sepan, donde oramos en la mañana, todos nuestros hermanos están liderando la oración, no por peticiones que son lícitas, por finanzas, por salud, que eso está bien y debemos pedir ese tipo de cosas. Pero oramos principalmente porque si aviva el corazón de las personas aquí presentes, de las personas afuera, de que el Evangelio traiga fuego a nuestra conciencia y podamos nosotros disfrutar de él. Y la predicación tiene como propósito también profundizar en algunos efectos del Evangelio, quizás prácticos, quizás doctrinales. Entonces, en la mañana de hoy quiero compartir un texto con ustedes en el Salmo 73, que son pocos versículos, en realidad son solo dos. Les invito a ponerse de pie, por favor. Salmo 73. Y vamos a leer versículos 25 y 26. Y como estamos poniendo en práctica, yo voy a leer el versículo 25 y ustedes van a leer el versículo 26. Recuerden, yo leo el 25 y todos a una sola voz leemos el 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ustedes. Amén. Se pueden sentar y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, glorioso eres, Señor. Maravilloso saber que tenemos en los cielos, en esta tierra, no deseamos a ningún otro sino a ti. Pero ¿cómo podemos llegar a esa declaración, no solo desde el conocimiento y la fe, sino desde la experiencia? Para eso necesitamos que tu glorioso Evangelio impacte nuestras conciencias en esta manera. Para eso necesitamos que tú hables a estas mentes preocupadas. Todos llegamos aquí con algún afán de la vida, alguna preocupación. Padre, nuestra debilidad nos lleva a concentrarnos en cualquier otra cosa que no sea tú. Te pedimos perdón por eso. Y que por amor a tu propio nombre utilices este sermón para avivar nuestra conciencia sobre ti. Para que luego que compartamos la cena después del sermón, seamos conscientes delante de quién nos estamos presentando. No importa si es alguien que lleva mucho tiempo en la fe o quizás no te conoce. Habla de esta mañana en nuestros corazones. Y confiamos que esta oración es presentada delante de ti, no porque la iglesia tenga méritos personales, sino porque Cristo ha ganado esos méritos para nosotros. Bendito sea Dios. Amén y amén. La mañana de hoy, nuestro sermón se titula El Evangelio y la satisfacción del hombre. El Evangelio y la satisfacción del ser humano. Y quiero poder compartir con ustedes, precisamente, aún en una época cultural donde se habla mucho acerca de la experiencia. Ustedes han notado que ya los restaurantes, por ejemplo, no publicitan lo que se puede llamar algo de marketing publicitario. Ya no hablan de que te invitamos a probar un alimento, sino que ven, disfruta una experiencia gastronómica, te venden sabores, te venden colores. Cuando se te habla de un viaje, un hotel, no se promociona como un sitio de descanso, sino ven y disfruta la experiencia de compartir en la naturaleza, de tener un sitio o un descanso distinto o disfrutar del lujo quizás. Ahora se nos vende todo desde la experiencia, ¿no? Desde lo práctico, desde el deleite. Y cuando se refiere a la experiencia, se refiere principalmente a poner en práctica los sentidos humanos al máximo en la práctica de lo que vas a hacer, sea comer o sea viajar. Es decir, se te ofrece que podrás degustar, oler, ver, escuchar y sentir a un punto extremo que nunca has escuchado. Y todo se nos promociona de esa forma, ¿no? Y esto incluso, y eso es malo, no, está bien, es una forma de comercialización o de marketing, de publicidad. El punto es que esto aún
¿Ha llegado a dónde? A la iglesia. A la iglesia. Ya los servicios religiosos se ofrecen al mundo como un centro de experiencia de comunión con Dios. Ven y disfruta de Dios, donde lo que hacemos para ti es ofrecerte un escenario de experiencia a tal punto que puedas tener un encuentro con Dios. Es una mezcla entre verdad con algo más allá. ¿Por qué? Porque suena chévere, me ofrecen tener un encuentro con Dios, pero en la práctica, ¿cómo lo ofrecen? Bueno, ¿qué es lo que más aburre al ser humano? Es ser expuesto delante de un hombre que hable durante 45, 50 minutos, durante tanto tiempo, cuando yo puedo encontrar en YouTube un video de unos 5 o 10 minutos que son totalmente suficientes para encontrar esa información que quiere compartir conmigo. Más bien se nos ofrece llevarnos como a una cúspide de emociones, sobre todo aquellas que van relacionadas con la música. Ya las canciones cada vez son más rítmicas, sin que eso signifique que sea algo malo tener una canción rítmica, pero al punto de que es una canción rítmica que abandona las verdades escriturales. Porque lo que vale es que se escuche bien, que haga mover a las personas, pero no importa si negociamos la verdad de las escrituras. Al mismo tiempo, presentamos un escenario donde acomodamos las luces hasta el punto que no tenga ningún tipo de afectación para ti, tú te sientas satisfecho con lo que tú estás percibiendo, que sea agradable a tus oídos, que no te genere incomodidad. El punto es hacerte sentir satisfecho en ese lugar. Y es eso lo que es el Evangelio. El Evangelio provee satisfacción, como es mi propósito mostrar en esta mañana. Pero es a costa de la negación del mismo Evangelio, la satisfacción que provee. Para eso quiero que podamos ver 3 puntos. El primero es la insatisfacción, recuerden, la insatisfacción del incrédulo. Nuestro segundo punto es la insatisfacción del creyente. Y nuestro tercer punto es el Evangelio como solución. Quiero que podamos mirarlo desde el incrédulo, pasemos al creyente y luego podamos ver el Evangelio como la respuesta a ambas situaciones. Imagínense que ustedes van de aquí para San Juan en La Guajira. Si ustedes salen de aquí de la iglesia y van para San Juan en La Guajira, pueden coger a la derecha y al terminar y van a llegar a San Juan pasando por La Paz o Lujita, ¿cierto? Pero si ustedes salen y cruzan a la izquierda, van a llegar a San Juan, pasando por Río Seco y van a llegar también a San Juan. 2 rumbos distintos, pero van a llegar al mismo punto. Esa es mi intención en esta mañana, que podamos mirar desde el rumbo de los incrédulos, desde el rumbo de los creyentes, y ambos conectados como en la solución que es el Evangelio. Bueno, empezamos con quién, con los incrédulos. Con los incrédulos. ¿Dónde de las muchas áreas que el incrédulo tiene, que intenta constantemente esforzarse para hallar satisfacción, considero yo que una de ellas es en el dinero, ¿no? ¿Dónde podemos ver el esfuerzo constante de las personas que no creen en Dios en hallar la satisfacción? ¿Y es en qué? En el amor al dinero. En el amor al dinero. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 5. De antemano, yo espero que ustedes empiecen a amar esto, pero me gusta llevarlos de un lado de la Biblia a otro lado de la Biblia. Creo que ya lo han ido notando, lo que hacen con regularidad. Y así va a ser en esta mañana. Vamos a ver varios pasajes. Eclesiastés capítulo 5. Y vamos a leer entre los versículos 10 al 16. A medida que les voy enseñando, vamos a ir haciendo la lectura. No lo vamos a hacer inmediatamente. Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés se encuentra después de quién? ¿De qué libro? Exacto, así se pueden ir ubicando. Eclesiastés capítulo 5. Y vamos a leer de los versículos 10 al 16. Voy a leerles primero el versículo 10. El versículo 10 nos dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Qué está diciendo el autor de Eclesiastés, que se llama Salomón? Salomón está diciendo: si tú amas el dinero, vas a tener una insatisfacción garantizada.
Si tú amas el dinero, vas a tener una insatisfacción garantizada. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no sacará fruto. Y para esto Salomón da dos argumentos y luego hace una ilustración o dos ilustraciones. El primer argumento de Salomón está en el versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? ¿Cuál es el primer argumento de las personas que se desviven y quieren hallar la satisfacción en el amor al dinero? Y ese amor al dinero implica el cúmulo de grandes cantidades de dinero. El esforzarse únicamente por tener dinero, porque eso es lo que vas a sentir saciado. ¿Cuál es el primer argumento? Y es, entre más tienes, más ganas. No, miren el versículo 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Entre más tienes, más ganas. Una persona que tenga una fuerte cantidad de dinero, ahora va a necesitar una niñera que la ayude con los niños, va a necesitar un jardinero que le ayude a sostener la casa, va a necesitar un abogado que lo saque de los problemas, va a necesitar un contable que le maneje sus finanzas, va a necesitar quizás un asesor financiero que le ayude a invertir, quizás va a necesitar una escolta que lo proteja, quizás va a necesitar un chofer para que le maneje su vehículo. Entre más tienes, más consumes, más se te acercan las personas que necesitan de ti. Por no decir más, que lleguen a alguna entidad sin ánimo de lucro, buscando tu ayuda, una entidad caritativa, esperando que tú lo ofrezcas. Entre más tienes, más vas a consumir. Por lo tanto, entre más vas a consumir, más vas a estar deseando tener para sostener ese ritmo de vida. Entonces, el argumento sería, si tú quieres buscar la satisfacción, la conclusión sería, si tú quieres hallar satisfacción en el dinero, pues es algo que se vuelve como un círculo vicioso. Gastas más, produces más, gastas más, produces más, y la satisfacción no se halla. ¿Cuál es el segundo argumento? El segundo argumento es, dulce es el versículo 12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. El segundo argumento es, el que ama el dinero y acumula grandes riquezas no puede hallar el descanso. ¿Qué le preocupa? Cuando tú no tienes dinero, te preocupa ¿qué? El recibo, el mercado, el arriendo, cuando no tienes. Pero cuando tienes mucho, te preocupa es las inversiones, los nuevos impuestos, el cambio de gobierno, las políticas sociales, me puedan robar. Entonces, el que mucho tiene, llega a la noche y no duerme, pensando qué me pasará, se quemará la empresa, en qué voy a invertir, ya viene la época de las elecciones, y si gano este candidato me van a expropiar las propiedades, hay una nueva reforma tributaria, significa más impuestos, más demandas quizás de algunas personas. Es muy curioso, ¿no? Y obviamente el que no duerme, pues no podemos decir que hay en él la satisfacción, ¿cierto? Entonces el segundo argumento de Salomón es, el que mucho tiene, el que mucho ama el dinero, no puede vivir satisfactoriamente porque lo trasnocha la misma condición. Lo trasnocha la misma condición. Y Salomón entonces da dos ilustraciones. La primera, versículos 13 y 14, para mostrarnos que el amor al dinero no es el camino a la satisfacción plena. ¿Cuál es la primera ilustración? Versículos 13 y 14. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por su dueño para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. A los hijos que engendraron nada les queda en la mano. ¿Cuál es este caso? Aquel que tiene mucho, que acumula durante toda su vida y en cualquier momento una mala decisión, un incendio, una quiebra, un cambio financiero lo lleva a la quiebra. Que no le queda nada en sus propios hijos. No le queda nada para sus propios hijos. ¿Y es esto real? Miren la pandemia. ¿Cuántas multinacionales tristemente han tenido que cerrar y dejar de generar empleos? Las riquezas son inciertas. El que intenta buscar la satisfacción en el cúmulo de las finanzas, en el cúmulo de las riquezas, se arriesga en cualquier momento
no tener. Hoy tienes, mañana no se sabe. Hoy tienes, mañana no se sabe. ¿Y cuál es la segunda ilustración? Versículo 15 y versículo 16. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar el mal? ¿Cuál es esta ilustración? El que acumuló riquezas, no le llegó un momento de quiebra, llegó a lo largo de su vida, pudo tener, pero a tal punto que llega el día que tiene que enfrentar la muerte. Y de todo aquello que intentó acumular y tener para hallar la satisfacción, llega un momento donde no lo va a tener. ¿Y es cuando? En el ataúd, cuando se enfrenta a la muerte. Entonces, si solamente creaste para ti un emporio alrededor de las finanzas, significa que llega un punto donde no podrás satisfacerte de esas finanzas. Y es cuando te enfrentas a la muerte. Es muy curioso, ¿no? Muchas personas se desviven y desean tener más y más y más dinero. Y de antemano les advierto que esto no es para los ricos únicamente, porque desear tener más y más sucede en los pobres y en los ricos. Pero miren lo que dice nuestro versículo 10: el que ama el dinero, significa que el problema no es el dinero. El dinero sirve para hacer cosas buenas. Usted está sentado en esta casa con un techo que lo protege del sol, con unos abanicos, con unos aires, porque alguien ha dado dinero para el sostenimiento de esto. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, aquellos que intentan hallar la satisfacción amando el dinero. Yo no sé cuántos de ustedes conocen a John Rockefeller, lo han escuchado. Rockefeller de los Rockefeller de siempre, que en el siglo XIX fue el hombre más rico del mundo, fue el primero que llegó a los $1.000 millones. Y cuando le entrevistaban, le preguntaban: señor John, ¿cuánto dinero piensa tener más? Y él decía: solo un poco más, solo un poco más. Nunca era suficiente para llegar a tener. Y lo muy curioso es, como decíamos en algún momento, las personas que tienen mucho, que se trasnochan, que se enferman, en la edad de 53 años él empezó a padecer una grave enfermedad. A partir de ese momento él empezó a regalar mucho de sus riquezas a donarlo. A partir de ahí se curó de varias de ellas y vivió hasta los 93 años. Una vida de amor al dinero nunca provee la satisfacción. Hay otro aspecto donde el ser humano se desvive para hallar la satisfacción. Hay muchos, yo solo tomé dos. Primero, el dinero. Para mí, el segundo es el sexo. El sexo. Y al igual que el dinero, el sexo no es algo malo. Es algo dado por Dios con un beneficio, con un propósito de glorificarlo a Él y de placer y deleite en el hombre. El punto está cuando el ser humano intenta hallar en el sexo la satisfacción plena para su alma y para su vida. Son aquellas personas que, si no están en función del sexo, no se sienten contentos o satisfechos. Recuerdo, preparando el sermón, las palabras de un señor, amigo mío, un señor que el día de hoy tiene por lo menos 57 años, y hace unos 8 años atrás me decía: el día que no me funcionen los testículos, las gónadas, ese día me pego un tiro. Siempre me generó mucha curiosidad, ¿cierto? Ese es el claro ejemplo de una persona que únicamente puede hallar satisfacción en el acto sexual. Pero a tal punto que el acto sexual lo lleva a una vida de inmoralidad, porque nunca es suficiente. Una pareja nunca es suficiente. Miren, por ejemplo, en Juan capítulo 4, si quieren ir allá, una historia bastante conocida. Es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Sí, su pastor los hace del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y luego los devuelve a otros libros. O sea, empezamos en un salmo y ahora por aquí. Pero de eso se trata, que podamos ver todas las escrituras. En Juan capítulo 4, tenemos una historia bastante conocida. La conversación del Señor Jesús con una mujer samaritana. Y durante la conversación, luego que el Señor Jesús le pide que le dé de beber agua, y ella le hace una serie de preguntas y él le responde, y ella tiene hasta cierto tono burlón,
llega un punto donde muestra su divinidad en el conocimiento del corazón de la mujer y saca a la luz el pecado de ella. Y eso lo vemos donde en el versículo 16, versículo del 16 al 18. El Señor Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Primero que podemos mirar es que la insatisfacción o la satisfacción que busca el incrédulo en la sexualidad no es solamente para los hombres, porque muchas veces se piensa que el hombre es el único fornicario y adúltero. Las mujeres también. Las mujeres también. Esta era una persona que había tenido 5 relaciones en las que había adulterado, y aún la que tenía no era su marido, es decir, estaba en una relación de adulterio o quizás de fornicación. Y lo segundo que podemos ver es que por la narración, por ejemplo, que lo vemos en el versículo 6, que fue a la hora sexta donde ellos tuvieron el encuentro, que era pleno mediodía. No era común que la gente fuera a los pozos a sacar agua a pleno mediodía, no era común. Nos deja ver que seguramente esta mujer iba a esa hora porque había una vergüenza pública por el conocimiento de los demás de la clase de vida moral que ella tenía. ¿Se han dado cuenta de eso? El incrédulo se desvive por hallar la satisfacción en el sexo, a pesar de que ese tipo de vida lo lleva a ser una persona vergonzosa delante de la sociedad. Pero aún eso no es impedimento para que siga en pos de intentar hallar la satisfacción en el sexo. Por ejemplo, una persona que no se satisface con su pareja y empieza a buscar satisfacción en otros, no es suficiente que lo haya en ese tipo de circunstancias, sino que empieza a caer en otro tipo de prácticas. ¿Por qué creen ustedes que llegan muchas personas aún a acostarse con los animales? No, son personas enfermas. ¿Pero enfermas de qué? ¿Enfermas de qué? Quieren llevar su satisfacción cada vez más y más. Ya no es suficiente una relación sexual con un ser humano. El desborde sexual es una clara evidencia de personas que intentan hallar la satisfacción en eso, pero nunca la hallan. Es curioso, ¿no? Yo deseo tener sexo porque quiero satisfacerme, pero tengo sexo y no me siento satisfecho. Y sigo buscando otra pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja. Entonces pudiéramos decir que por ahí no es el camino, ¿cierto? Y hasta aquí quiero mostrar la insatisfacción del incrédulo en 2 puntos: en el amor al dinero y en el desorden de la vida sexual. No quiero responder todavía, recuerden, vamos vía a San Juan, pero todavía no hemos llegado. Vamos a dejar la respuesta a cómo el incrédulo puede hallar la verdadera satisfacción para el final. Nuestro segundo punto sería la insatisfacción del creyente. La insatisfacción del creyente. Y es muy curioso decir una insatisfacción del creyente, porque el creyente haya la satisfacción, la verdadera satisfacción en su vida. Para hablar acerca de la insatisfacción del creyente, siento como un eco. Para hallar la satisfacción del creyente, primero teníamos, para hallar la insatisfacción del creyente, primero quiero que miremos dónde el creyente halla la satisfacción. Si yo les digo a ustedes que tienen un deseo de hambre, de ser satisfecho, ¿cómo podemos saber que ustedes están satisfechos después de comer? ¿Cómo? Porque están llenos, ¿no? Hay una sensación de llenura en el estómago. O sea, la llenura del estómago es la evidencia de la satisfacción de las ganas de comer. ¿Cómo podemos saber que un creyente está satisfecho? Porque la evidencia es el gozo. El gozo, que es un don del Espíritu, es la evidencia de que el alma se haya satisfecho.
La alegría que experimenta cuando el Espíritu Santo llega a su vida. Y cuando el creyente experimenta esa alegría, ese gozo, cuando el creyente experimenta esa satisfacción, cuando dejó de ser un incrédulo y pasó a ser un creyente. A lo que llamamos un nuevo nacimiento, cuando fue libertado del peso de culpa en su conciencia. En el momento que tú experimentas la libertad de culpa en tu conciencia y te hayas perdonado por Dios y amado por Él, experimentas un gozo y una alegría extrema, como lo dice el Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado, otra versión, la gente me dice, alegre aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Alegre el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La evidencia de un alma satisfecha es el gozo del perdón que experimenta, que se le ha otorgado por parte de Dios. Esa es la satisfacción del creyente, su primera satisfacción, no la única. La primera satisfacción del creyente entonces es el perdón recibido por Dios. Es bienaventurado porque su transgresión fue perdonada, porque su pecado ha sido cubierto. Si esa es la satisfacción, ¿dónde estará la insatisfacción del creyente? Hermanos, si usted es creyente, nunca, y esa es la evidencia de que usted es creyente, hallará satisfacción cuando peca. Si usted es creyente, nunca hallará satisfacción cuando peca. El apóstol Pedro, 3 ejemplos. Negó al Señor Jesucristo. Antes que qué, cantar el gallo. Cantó el gallo. Y el Señor Jesús lo miró. Y dice Lucas, capítulo 22, versículo 62. Por ahí nos dice que Pedro miró al Señor Jesús y lloró amargamente. Se fue a llorar amargamente. ¿Por qué? Porque el dolor de pecar evidencia la insatisfacción de su alma. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 7, una conversación consigo mismo acerca de la condición de pecado que aún mora en él, muy conocida, versículo 7 al versículo 25. Pablo está hablando de 2 tipos de naturaleza presente en su vida. Una que desea obedecer a Dios, Romanos capítulo 7, de los versículos 7 al 25, en especial versículos 22, 23 y 24. Pablo está diciendo, porque según el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley en mi espíritu que desea obedecer a Dios, pero yo veo mi carne, mi cuerpo, y esta se revela contra esa ley de mi espíritu y me lleva cautivo al pecado, me lleva a caer en pecado. Y yo me siento dichoso, feliz. No, Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí. Una expresión de insatisfacción, ¿cierto? Alguien que está en miserableza, alguien que se llama así mismo miserable, es una persona que se siente insatisfecha consigo mismo. El creyente nunca estará satisfecho con el pecado. Por eso la insatisfacción del creyente es evidente cuando cae en pecado. Pablo pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya vamos a llegar a San Juan. Esa es la respuesta a nuestro tercer punto. Un tercer ejemplo. Vamos ahora a las Salmos. Vamos a navegar en las Escrituras y espero que ustedes amen la palabra de Dios, de ir, leer una parte de otra. Vamos a ver a David. Y David nos lleva al Salmo 51. Salmo que se presupone que escribió en ese momento después que fue confrontado por Natán y cuando hace su confesión de arrepentimiento delante de Dios por su pecado con Betsabé. Y David, entre muchas de sus confesiones donde dice lávame, seré más blanco que la nieve, vamos hoy en gozo y alegría se recrearán los huesos que has abatido, versículo 8.
David dice en el versículo 11: no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando el creyente peca, se siente a sí mismo como un incrédulo y desea experimentar nuevamente la alegría del perdón que experimentó en su nuevo nacimiento. David clama: por favor, vuélveme el gozo de tu salvación. Esa es la expresión de alguien que intenta hallar nuevamente la satisfacción porque se ve a sí mismo insatisfecho con el acto que ha cometido. El creyente nunca estará satisfecho con el pecado. Y si es el pecado lo que lleva al creyente a estar en insatisfacción, ¿qué es lo que ocurre entonces que el creyente cae en pecado? Hermanos, ¿a ustedes les gusta tener que pagar una multa de tránsito? No. ¿Toca pagarlas? ¿Nos gusta? No. ¿Nos hace sentir satisfechos? No. Entonces, si a usted se le vence la tecnomecánica o el SOA y sabe que si lo paran le van a poner una multa y lo van a sancionar, ¿qué es lo que usted hace? Paga lo que tiene que pagar al día para no caer, tener que pagar una multa. Si el creyente, cuando peca, se halla en insatisfacción, ¿qué es lo que debería hacer el creyente? No pecar. Pero ¿qué es entonces lo que la tentación nos ofrece para llegar al punto de caer en pecado y estar insatisfechos? ¿Qué es lo que la tentación nos ofrece? Vamos a 2 de Samuel. Vamos a 2 de Samuel, a la historia precisamente de cuando Natán, el profeta, confrontó a David. Eso es en el capítulo 12 de 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 12. El profeta Natán confronta a David. Ustedes conocen la historia. David vio a Betsabé que se estaba bañando, la condición en su corazón, hizo todo lo posible para acostarse con ella, luego hace todo lo posible intentando lavar su conciencia, asesinando a Urías, el esposo de Betsabé, para no ser descubierto. Pero de Dios nadie se puede esconder, ni aquí ni en el juicio. Y Dios envía a su profeta para confrontar el pecado de David. Natán le cuenta una historia a David acerca de 2 pastores, uno que tenía muchas ovejas y uno que tenía solo uno. Y el que tenía muchas mató la ovejita del que tenía solo uno. Y David dice: tráigalo para juicio. Y Natán le dice: ese eres tú. Eso fue lo que tú le hiciste a Urías con Betsabé. Y miren la argumentación del profeta Natán para demostrarle a David su caída en el pecado. Para decirle: mira lo que tú has hecho. Presten atención. Versículo 7 al versículo 9. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así dijo Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué, David, intentaste hallar la satisfacción en otro lugar, fuera de la providencia y los estatutos de Dios, a pesar de que Dios te dio todo para que estuvieras satisfecho? Hermano, la tentación no es otra cosa que ofrecernos satisfacción fuera de Dios. Y caer en pecado es intentar hallar satisfacción fuera de Dios. La lucha contra el pecado es una lucha por la satisfacción de nuestra alma. Yo sé que no lo hayan visto así. Y sé que muchos pensamos, ¿no?, que la lucha contra la lujuria es una lucha contra las mujeres desnudas, la pornografía, la ropa corta, inmodesta. ¿No? La lucha con las mentiras, porque yo vi a mi papá siempre criando mentiras, él decía mentiras a todo el mundo.
La lucha del hurto es porque yo tengo pocas cosas, entonces hago un negocio ilícito para tener dinero y pues traer las cosas a mi casa. No. La lucha con el pecado es una lucha por la satisfacción de tu alma. Intentar sentirte satisfecho fuera de la voluntad de Dios. Y lo mejor es que Dios te ha dado todo para que vivas en satisfacción. Satisfacción en lo mucho, satisfacción en lo poco, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad, en la salud, en la persecución, en libertad. En Él hay satisfacción, como decía Edward en la oración. Y en ese capítulo de Filipenses capítulo 4, David empieza diciendo: regocijaos siempre. Otra vez le digo: regocijaos, alegraos, estad satisfechos. ¿Por qué? Porque en Cristo tengo todo, porque en todo Él me fortalece. La insatisfacción del creyente, entonces, es la caída de intentar o caer en pecado porque intentas hallar satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Y ese es el problema, ¿no? El incrédulo intenta hallar satisfacción en las cosas que Dios le da, el dinero, el sexo, pero no en Dios. Y el creyente intenta hallar satisfacción fuera de la voluntad de Dios que ya conoce y que ha degustado. Qué triste que nos fuéramos en este momento, porque nos quedaríamos todos como con un peso en nuestra conciencia y yo vivo insatisfecho y ahora ¿cómo resuelvo esto? Pero nuestro mensaje se llama el Evangelio y en la satisfacción. ¿Saben ustedes entonces cómo llegamos a San Juan? Ya estamos en los dos caminos, las dos rutas, y aquí nos encontramos, nuestro tercer punto. Aquí nos encontramos para resolver esta encrucijada de insatisfacción tanto en el incrédulo como en el creyente. ¿Saben cuál es la respuesta de Pablo en Romanos capítulo 7? Luego que Pablo preguntó: ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte que me hace vivir en insatisfacción? Pablo está diciendo ahí, dice, versículo 25: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. En Cristo puedes hallar la satisfacción que ninguna otra cosa en este mundo te la puede dar. Y ya vamos a profundizar por qué. Pero déjeme mostrarte y decirte que es real. ¿Dónde empezamos? Eclesiastés capítulo 5. Personas insatisfechas, amantes del dinero. ¿Cuál es la conclusión de Salomón? Salomón sigue diciendo en los versículos siguientes, hasta el versículo 20, Salomón sigue diciendo, versículo 18: he aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Este es don de Dios, es un regalo de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Las finanzas, el sexo lo ha dado Dios para el deleite y placer y satisfacción momentánea tuya, pero solamente como regalo de Dios puedes disfrutar de esas cosas cuando tienes satisfacción plena en Dios en tu corazón. Puedes disfrutar de los bienes terrenales y debes hacerlo. Eso glorifica a Dios porque para eso los creó. Pero sin Dios en tu corazón, nunca hallarás esa satisfacción. El dinero se puede disfrutar y hacer bien con él, pero no te provee la satisfacción que tú esperas hallar en él. Es el dador de ese dinero quien te da la satisfacción. Pero tú y yo, y el incrédulo, intenta hallar satisfacción en el dinero y no en quien le da el dinero. La mujer samaritana, Juan capítulo 4, ¿qué es lo que le ofrece el Señor Jesús? El Señor Jesús le dice: tú bebes de esta agua y volverás a tener sed. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús con eso? Las necesidades físicas nunca terminan de satisfacer. ¿Por qué? Porque tú tienes hambre y comes y estás satisfecho, pero te vuelve a dar hambre. Tú tienes sed, tomas líquido y estás satisfecho sin sed, pero te vuelve a dar sed. Tú tienes deseos de una relación sexual, te acuestas con tu esposa, con tu esposo, estás satisfecho, pero vas a tener otra vez un deseo ilícito por tu pareja. Pero Jesús le dice,
el versículo 14. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que salte para vida eterna. Puedo dar algo para satisfacerte a tal punto que la satisfacción sea permanente, durable y eterna. Y el agua que le ha de beber es Él mismo. Es Él mismo. El incrédulo no puede hallar satisfacción en su alma fuera de Dios en la persona de Cristo. ¿Sabe cómo se ve el incrédulo intentando sentirse satisfecho sin Dios? Como el hombre que intenta ir de un lado al otro, pero que está corriendo sobre una cinta de correr, sobre una caminadora del gimnasio. Por mucho esfuerzo que haga, no va a ninguna parte. Y te vas a agotar, y te vas a cansar, y crees que estás logrando algo, pero no estás movido en tu propio brazo. Aquel que intenta hallar satisfacción en su alma, sin Dios en su corazón, no va para ninguna parte. Seguirá insatisfecho en su alma, en su corazón. El creyente, ¿cómo puede el creyente vencer la tentación que le ofrece el intentar ser satisfecho en el pecado? El Evangelio. Miren el capítulo 11 de Hebreos. Ese capítulo que nos menciona varios personajes, ¿no? Noé, Abraham, Enoc. Y llega y nos menciona a Moisés a partir del versículo 23 al versículo 26. Hebreos 11, el capítulo que conocemos de la fe. Hebreos 11, los versículos del 23 al 26. ¿Cómo puede el creyente mantenerse en satisfacción para cuando que la tentación toque a su puerta, la pueda rechazar? Yo creo que si tú eres creyente, tú quieres permanecer satisfecho, ¿no? Y ya dijimos que el creyente nunca se hallará satisfecho cayendo en pecado. O sea, la satisfacción del creyente puede permanecer, no de forma perfecta, pero sí son herramientas para permanecer en esa satisfacción y caer cada vez más en tentación de pecado. Versículo 23, Hebreos 11. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por su padre por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo Moisés pudiste rechazar la satisfacción temporal del pecado, que en realidad es insatisfacción para el alma del creyente? ¿Cómo? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada del galardón. Si tú eres creyente y tienes una esposa hermosa, yo por lo menos tengo una esposa muy hermosa, y pasa una mujer inmodesta, por muy hermosa que sea mi esposo, que lleva el tesoro de mi corazón, no me da la gracia suficiente para que yo no pueda caer en un deleite temporal del pecado en mi corazón, para que no pueda codiciar a aquella mujer en casa de mí. Pero cuando pasa una mujer inmodesta y yo miro una fuente inagotable de gracia, de rectitud, de amor, de perfección, que se llama a Cristo, que no es temporal, sino eterna esa fuente, que provee para mí satisfacción plena, que cada vez que yo desee tener comunión con Él, la puedo tener. En ese momento, como Moisés, puedo rechazar los deleites temporales, aún de ser expuesto al vituperio de ser seguidor de Cristo. Cristo te provee la satisfacción que tu alma necesita, querido creyente. Mira a Cristo, observa a Cristo, camina tu peregrinaje mirando a Cristo.
No fijes otra cosa en tu corazón y en tu mente, sino a Cristo. Deleítate en conocer a Cristo. Porque te da a tu alma lo que tu alma necesita. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene ese Cristo? ¿Qué es lo que ese Cristo da que puede traer satisfacción? ¿Recuerdan? Cuando en Lucas capítulo 2, que hemos estado estudiando Lucas, se le apareció el ángel a un grupo de pastores. Ellos tuvieron temor en su corazón. ¿Qué les dijo el ángel? No teman, porque les he venido a traer ¿qué? Buenas nuevas de qué gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La alegría de que Dios descendió y se encarnó en la persona de Cristo es una noticia de supremo gozo. No hay ningún gozo mayor en esta vida de saber que Dios se hizo hombre, caminó en medio de nosotros y por la fe en Él habita en el corazón del ser humano. ¡Wow! Dios habita en ti. El Dios santo, perfecto, que es tan puro que sus ojos no pueden ver el pecado, por pura gracia decide habitar en ti a pesar de que aún el pecado también mora en ti. Pablo decía: ¿quién puede? Gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor. El Evangelio no solamente te da un gozo inicial, que es el gozo del perdón, porque Cristo se hizo hombre, Dios se encarnó en la persona de Cristo para poner en Él la culpabilidad de tus actos y para darte a ti la rectitud de sus obras. Ya no tienes que andar en una cinta de correr intentando hallar satisfacción en tu alma. Solo debes creer en Él, clamarle a Él, y Él te da la satisfacción que tu alma necesita. Las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 6, díganme ustedes si eso no es un lenguaje de satisfacción. El Señor Jesús en Juan capítulo 6 hablaba acerca de que Él es el pan de vida. Dice el Señor: versículo 35. Jesús les dijo, Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No tendrás hambre, no tendrás sed. Eso es un lenguaje de satisfacción. Estarás satisfecho. ¿Cómo? Creyendo en mí. ¿Y a qué equipara el creer en Él? En ir a Él. ¿Vieron eso? El que a mí viene es como el que en mí cree. Porque el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. ¿Quieres hallar satisfacción? Ve al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe en esta mañana. Dile a Él: he intentado satisfacer mi alma fuera de ti. He intentado hallar deleite con lo que tú me has dado para el deleite, pero eso es algo temporal y no es perdurable y duradero. He intentado cambiar tus regalos por tu vida. Perdóname y ayúdame a creer en ti. Dame la gracia suficiente para permanecer en ti. Si tú eres creyente en esta mañana, dile a Él: necesito recordar estas verdades. ¿Ven por qué insistimos constantemente en predicarnos el Evangelio en las oraciones, en las canciones y desde el púlpito? Porque cuando olvidamos el Evangelio y nos pasamos al entretenimiento, vamos a estar durante la semana intentando hallar la satisfacción en lo que nos entretuvo aquí. El Evangelio es para el incrédulo y es para el creyente. Tú llegas a San Juan por ambas rutas. Para ambas
caminos para el incrédulo y para el creyente. Se necesita el Evangelio para que haya la satisfacción de su alma. Si usted quiere ser una persona que vive con constante satisfacción, ore para que el Evangelio nunca falle de este púlpito. Otros predicadores vendrán. Yo partiré algún día con el Señor, pero oremos para que el Evangelio siempre sea predicado en este púlpito, porque el Evangelio provee la satisfacción que el incrédulo nunca ha degustado y que el creyente ya conoció. Necesitamos el Evangelio en nuestras vidas, nuestras oraciones, nuestras alabanzas y nuestras predicaciones. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre Celestial, bendito seas en tu bondad y en tu misericordia. Nos has permitido hacer un recorrido y demostrarnos que no hay nada creado por ti, aunque sea bueno y nos permita ciertos deleites temporales, que dé satisfacción plena y duradera, como intenta hacer el incrédulo. Nos has demostrado, Señor, que la insatisfacción del creyente la evidencia cuando cae en el pecado, y que únicamente experimentando el gozo del perdón que tu Evangelio ofrece en la persona de Cristo, podemos vivir en satisfacción. Gracias, Señor. Gracias porque sin ti nada somos y contigo todo lo tenemos, Señor. En la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad, pero teniéndote a ti podemos hallar la satisfacción para nuestras almas. Bendito seas Dios, porque provees para nosotros lo necesario para nuestras almas.